presencia aquí en nuestra sala. Tu bella presencia se haga sentir en cada corazón que está conectado. Tu bella presencia tome el control de todo lo que se haga. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de tus ángeles poderosos puedan rodearnos ahí donde nos encontramos. Que tú derrames tus más ricas bendiciones sobre cada vida, sobre cada corazón que se encuentra conectado en estos momentos. Y que salgamos henchidos de ti. Bendice grandemente a la persona que está para exponer tu palabra. En esta tarde, Señor, ponemos en tus manos al pastor Natanael Suero, quien nos acompaña junto a su esposa. En tus manos están. Bendíceles y que el Espíritu Santo les pueda usar poderosamente. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos. Por causas ajenas a nuestra voluntad, el profesor Robinson no podrá continuar con nosotros para concluir el tema del santuario. Pero tenemos la rica bendición de contar con Alida Báez, su esposo Natanael, el pastor Natanael Suero, que nos acompañan en esta tarde. El pastor Natanael Suero estará con nosotros a partir de hoy, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves, que nos traerá este interesante tema del santuario. Un tema que todos tenemos que conocer a profundidad, conocerlo, lo hermoso que es esta doctrina. Así es que, Pastor Natanael, muy bienvenido. Alida, muy bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y ya el tiempo que resta es suyo, Pastor. Amén. Gracias, querida hermana. Quiero agradecer a Dios y a cada uno de ustedes la oportunidad de poder estar en esta tarde compartiendo este tema tan importante. Quiero pedirles, por favor, un poco de paciencia, porque vamos a tener que explicar aún las cosas más elementales para que si alguna persona de las que está conectada no conoce de estos asuntos del santuario, pueda estar bien instruida de tal manera que sea fácil el poder entender las cosas que vamos a tratar más adelante un poco más profunda. Así que a través de la pantalla quiero compartir con ustedes lo que significa, qué es, cuál fue el propósito de Dios para darnos el santuario. Voy a pedirle a mi esposa que nos lea en Éxodo capítulo 25 y el verso 8, cuando Dios hace la solicitud. Dice, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. El propósito del santuario, en primer lugar, es que Dios tenga una presencia permanente en su pueblo. Y vamos a ver en detalles cómo designó todo y qué significa cada elemento de lo que Él allí propuso. Por eso siempre dice a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, en 2 de Pedro 1:12, por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Esta es una cita de la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 312. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben en lo que creen. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto, dice ella, el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente
para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Así que los puntos de la verdad presente tienen el propósito de unir el rebaño y santificarlo, santificar nuestras almas. En esto, Satanás se aprovecha y aprovecha toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. Esta otra cita que también la produce la sierva dice, pero los temas del santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera. Los adventistas del séptimo día compartimos muchas verdades bíblicas con todos los otros cristianos denominacionales. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma, la justificación por la fe y aún hasta el sábado. Pero Dios nos ha dejado la articulación y la proclamación de las verdades del santuario y del juicio indicador. Y quisiera que nosotros podamos entender esto a cabalidad porque es una base esencial en nuestro crecimiento espiritual. La doctrina del santuario está en el centro mismo del complejo de verdades cristológicas que le dan al remanente la fe que necesita, según Apocalipsis 12:16, que dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto significa que la doctrina del santuario es la que le da singularidad histórica y profética a nuestra fe. Vamos a seguir entonces con declaraciones de la sierva que nos ayudan a entender un poco más lo que significa. Esta es de James Jackinson. Él escribió El santuario y el servicio de Cristo. Dice, el sacrificio de Cristo, gracias. El propósito de la doctrina bíblica del santuario es, y quiero que apunten por favor, comprender el significado de las verdades espirituales e involucradas en el conflicto y el plan de la salvación. ¿Cuál es el propósito entonces de la doctrina bíblica del santuario? Comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y el plan de salvación. Amén. En el santuario vemos la forma maravillosa en que Dios trató el pecado y trata a los pecadores. Entiendan esto porque si tú y yo no entendemos cómo es que Dios hace eso, jamás estaríamos en la condición correcta de podernos apropiar, de ser llenados, de ser investidos de la justicia de Cristo. Dice, el santuario terrenal servía como una ayuda visual, un recuerdo didáctico. La Biblia está llena de símbolos y estos proveen muchas veces evidencias visibles de realidades invisibles. ¿Por qué usa Dios los símbolos? Porque son evidencias visibles de realidades invisibles. La inspiración nos dice que Cristo mismo fue el originador del sistema judío del culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de las simbologías y de las sombras. Entonces, nosotros tenemos que entender esto para que podamos ver. El santuario es entonces la maqueta del plan de la salvación. Amén.
El santuario y sus servicios eran recursos didácticos que ayudaban a las personas a entender mejor a Dios y a su amor. Y todavía nosotros podemos sacar provecho de ello al estudiarlos cada día. En todas sus partes eran un símbolo de Cristo. Así que el santuario no era simplemente un edificio allí, aunque sea hecho, ¿cómo decimos? Trasladable, ¿verdad? Era más que una maqueta, era la enseñanza de que Cristo era nuestra propiciación para salvarnos de la condenación del pecado. Por eso el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario, según nos recomienda la sierva en Servicio Cristiano, la página 542, y el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los seres humanos, de los hombres. La misma página, la misma cita, la página 43. Miren qué interesante. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz del Calvario. ¿Le pusieron atención? ¿Comprendieron esta parte de la importancia que tiene? Es tan esencial para el plan de la salvación como su muerte en el Calvario, que tú y yo comprendamos qué está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Evangelismo, páginas 165 a la 169. Es interesante, y le voy a seguir dando citas de la sierva de lo importante que es para nuestra vida espiritual comprender este asunto del santuario antes de entrar en él. Le concierne entonces a cada alma que habita sobre la tierra. ¿A quién? A cada alma que habita sobre la tierra, porque abre el entendimiento sobre el plan de la redención, llevándonos a los últimos días y revelándonos el triunfo del debate entre la justicia y el pecado. Es de extrema importancia investigar este tema a fondo y ser capaces de dar razón a cualquiera que pregunte por esta esperanza. O sea que no solo necesitamos entenderlo nosotros, sino que estemos preparados para instruir a otros, porque es de vital importancia para nuestra salvación. Cristo era el fundamento de la dispensación judía y todo el sistema de los tipos y los símbolos era una profecía resumida del mismo evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas en ese tiempo que luego se convirtieron en la realidad de la redención. Perdón. Como pueblo debemos ser estudiosos fervientes de las profecías. No debemos descansar ni tampoco quedarnos pasivos hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones tanto del profeta Daniel como del profeta Juan en el Apocalipsis. Y eso nos lo dice la sierva en el Evangelismo, en la página 166. Otra cita de la misma página. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote. Allí se está realizando ¿qué? El servicio final. En la obra del juicio, donde Él está intercediendo
por su pueblo. Miren qué interesante. El pueblo de Dios deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador, porque todos necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote, porque de otro modo le sería imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado. Y qué bueno, hago un breve comentario aquí de esta cita, porque muchos de nosotros hoy día hemos llegado a conclusiones que ni siquiera queremos tomar cargos en la iglesia o hacer alguna tarea porque estamos cansados o estamos disgustados por la manera como ya sea el pastor o algún miembro de la junta o algún miembro de la asociación de las iglesias está haciendo las cosas. Pero miren lo que dice aquí y vuelvo a repetir. Les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado si no entendemos el asunto del santuario y el juicio investigador. Es importante entonces que tú y yo entendamos que cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Esto no es asunto simplemente de aprenderse un tema de la Biblia. Es que de ello depende la salvación de tu alma y de la mía. Y durante el transcurso y el desarrollo de este programa vamos a ver por qué. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse face to face, cara a cara, con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al final de los días. Perdón. Es esencial que sepamos dónde es que está Jesús y qué está haciendo en su ministerio en el santuario celestial para que no seamos engañados por el mismo Satanás. Oigan bien esta cita, que tenemos que estar seguros dónde está Jesús y qué es lo que está haciendo en este momento. Y aquí está la cita que es prácticamente el fundamento de todo nuestro estudio. Y haránme un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice en el verso 40 de Éxodo 25, 8 y 40, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué modelo es ese? ¿De qué está hablando? El santuario que Moisés construyó en la tierra era una maqueta, una copia del santuario celestial. ¿Por qué? Porque Dios quiso que cada uno de nosotros viéramos físicamente, por así decirlo, la obra que se iba a desarrollar en favor de la salvación, de la redención tuya y la mía. Por eso el santuario es un punto de ataque especial del enemigo. En el futuro, toda clase de engaño va a levantarse y necesitamos tener tierra firme para nuestros pies, fundamento. Necesitamos pilares firmes para la edificación que estamos construyendo. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. No sé si ya te ha tocado personas que dicen que eso fue un error, una mala interpretación,
y que en el cielo no hay santuario, porque dice en Apocalipsis, y no hay templo, no hay santuario en él. Pero esa expresión se refiere a que ya para ese tiempo no va a haber la necesidad de la intercesión divina para salvar nuestras almas, porque el tiempo de la gracia habrá terminado, pero es usada por muchas personas para decir que en el cielo no hay santuario. Sin embargo, la misma Biblia lo afirma. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe, donde hallaremos seguridad, a no ser que sean en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años. Todo un tiempo que... Ahora serían como 200 y pico, ¿verdad? Sí. Satanás se está esforzando continuamente para introducir suposiciones raras con relación al santuario, convirtiendo las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo a favor de nuestra salvación en algo que satisfaga más la mente carnal que lo que Dios dice. Con esto, Él le quita su poder gobernante de los corazones de los creyentes y los reemplaza con teorías fanáticas inventadas para hacer nulas las verdades de la propiciación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se recibió el mensaje del tercer ángel. Y así nos robaría de nuestra fe justamente el mensaje que nos ha hecho un pueblo apartado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Sí, sé que la cuestión del santuario, tal cual hemos sostenido durante tantos años, está basada en justicia y en verdad. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la verdad? El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que no conocen la verdad se dedican a coleccionar textos bíblicos para amontonarlos en derredor de las teorías erróneas que no tienen fundamento de la verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Y aunque hay personas que la tuercen, como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición, nosotros necesitamos entender que Cristo Jesús, el autor de toda esta bendición llamada salvación, es el fundamento de ella. Por eso, siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis, dice el apóstol Pedro, y estáis confirmados en la verdad presente. Es importante que nosotros podamos entender este aspecto. Se me ha puesto un poquito lenta la máquina, pero de todas maneras, con la bendición de Dios, estamos llevando este desarrollo. Vamos a repetirlo todos. Y haránme un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Aquí está de nuevo. Y vuelve y repite el verso 40, donde dice que lo haga conforme al modelo que le ha sido mostrado en el monte. Dios ordenó construir el santuario del desierto para dar a su pueblo una lección objetiva de las verdades espirituales y eternas. Jehová, el Dios de los cielos,
quien creó el universo y todo lo que en ellos hay, deseaba mejores cosas para su pueblo. Las lecciones aprendidas del santuario y sus servicios eran para cambiar el enfoque de sus vidas. Dos palabras eran claves en el asunto del santuario: limpio y santo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dice también que el yo habitaré en medio de ellos, que está expresado en Éxodo 25:8, contiene el vocablo habitar, tabernacular, que en hebreo es shakan, que quiere decir morar, tabernacular, y tiene una connotación aún más profunda, ya que nos comunica la idea de que ese habitar es el deseo de un vecino, alguien que quiere estar cerca y gozar de nuestra amistad. Pero tabernáculo quiere decir edificio que se puede trasladar, que se puede mover, porque Dios no quiere tener un edificio fijo donde Él habitar. Él quiere que ese edificio vaya donde quiera tú y yo estamos. Si vamos para el trabajo, Dios va ahí. Ustedes han visto la tortuga que se mueve para donde quiera, lento, pero con su casa. Desde que hay cualquier problema, se guarda ahí. Pero en este caso vamos a mirar a Dios. Dios quiere andar con nosotros el día completo, toda la semana, todo el mes, todo el año, toda nuestra vida juntito a nosotros. Y por eso quiere, y es la representación que hay aquí, como el pueblo estaba moviéndose hacia la Canaán celestial, Dios también pidió que su casa fuera una casa movible para ir con su pueblo donde quiera vaya. Así Dios quiere hacer contigo y conmigo hoy. Ir a todas partes donde tú te mueves. Al trabajo, a la escuela, a la universidad, a recrearte con los amigos, al estar en la casa, en tu vecindario, donde quiera que tú y yo vayamos. Dios quiere shakan, morar, tabernacular, estar con nosotros, porque Él quiere disfrutar de nuestra compañía. Amén. El santuario del desierto fue el recinto sagrado donde Dios moraba en medio de su pueblo. Pero obviamente esto es un símbolo de una verdad superior. Antes que en templos materiales hechos por el hombre, según nos dice Hechos 17:24, y que mi esposa va a leer en un instante, Hechos 17:24, que dice así: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere morar. Dios quiere morar en el templo de tu alma. Y por eso dice allí en Primera a los Corintios, capítulo 3, los versos 16 y 17, lo siguiente. Sí, es en vivo, así que Primera Corintios 3, 16 y 17 dice así. dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, será destruido por el Señor, porque ese templo es santo y ese templo sois vosotros. Miren, hermanos y hermanas que me escuchan, Dios quiere morar en tu alma y en la mía para llenarla con la gloria del Espíritu Santo, quien es el representante de Jesucristo, porque es Cristo. Él es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Colosenses 1:27. Miren, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y nosotros necesitamos entender esto. Si Cristo no está en nosotros y nosotros en Él, no tenemos esperanza de vivir la gloria venidera. Ningún edificio terrenal, como ya dijimos, podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde millares le sirven y millones de millones le adoran y están delante de él. Vamos a confirmar esto en Daniel 7:10. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Y cuando este templo donde mora Dios, henchido de la gloria del trono eterno, donde los serafines y sus guardianes resplandecen, hermanos, se cubren el rostro y el cuerpo. Dice que los serafines tienen 6 alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren sus rostros y con 2 vuelan alrededor del templo de Dios, mientras dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de estar en la presencia del Dios Santísimo a través de su morada, como Él ha prometido en el santuario, que es ahora el santuario terrenal del cual estamos hablando, pero hay otro santuario que más adelante nosotros lo vamos a ver y vamos a hablar de él, o aunque ya lo hemos tocado superficialmente, que es tu corazón y el mío. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa a favor de la redención del hombre debieran enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Patriarcas y Profetas, la página 371. Miren, aquí hay un pequeño diagrama del santuario y yo quiero mostrarlo una vez más, porque muchas veces nosotros, cuando nos preguntan cuántas partes tenía el santuario, decimos 2, el lugar santo y el santísimo, y es un error. Dios diseñó el santuario de 3 partes: el patio o atrio exterior, el lugar santísimo, que es el segundo espacio, y el lugar santo y el lugar santísimo, que es el tercero. Nosotros necesitamos recordar esto, porque muchas veces, inclusive cuando vamos a la iglesia, nosotros creemos que Dios está adentro y que en el patio podemos hacer todo lo que queramos, pero Dios tiene en cuenta que aún el patio, el atrio exterior del templo le pertenece, y allí tenemos que comportarnos con la misma santidad con que nos comportamos dentro del templo. Pastor, que eso pasa muchas veces, hacemos desorden fuera de la iglesia, porque creemos que fuera no tiene ningún tipo de importancia y dentro andamos calladitos, y no puede ser. Es lo que Dios nos enseña en su palabra y en el modelo del santuario, que aún el atrio, el patio, le pertenece a Dios. Así que si nosotros lo usamos para conversaciones triviales, cosas que pueden deshonrar a Dios, o para acciones triviales, cosas que también pueden deshonrar a Dios, estamos faltándole el respeto igualito que si lo hacemos dentro del templo. Y mucha gente dice: pero nosotros lo que somos fariseos, porque nada más estamos queriendo hacer la cosa que la gente nos vea. No es que la gente nos vea, es que a Dios le agrade, porque la expresión que nosotros debiéramos tener en cuenta no es si el otro nos ve, sino si Dios se agrada de lo que estamos haciendo. Porque no vivimos para los hombres, aunque nuestra vida le es un ejemplo, sino que vivimos delante de Dios. ¿Querías decir algo?
Las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el fin, nos dan un mensaje claro y significativo del significado eterno envuelto en el símbolo que es asequible a toda mentalidad humana. Por eso, cuando una gente dice, yo no entiendo eso del santuario, es una cosa ahí enredada, usted está diciendo, no quiero que el Espíritu me enseñe. No quiero que el Espíritu me enseñe, porque solamente el Espíritu de Dios, el Maestro por excelencia de la verdad, es el único que puede darnos a nosotros entendimiento para comprender desde lo más mínimo hasta lo más profundo de la verdad, porque esta no es una verdad humana, es una verdad celestial que todo ser humano necesita comprender. Los símbolos de las Escrituras señalan a Cristo, que es el corazón y la periferia de todo mensaje que se nos presenta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tú y yo necesitamos entender que la Biblia no es una parte de ella, es toda. La primera parte, que es el Antiguo Testamento, es la anunciación o el anunciamiento, la profecía de la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. La palabra hebrea shakán, que significa habitar, está relacionada con otro vocablo hebreo llamado Shekinah. Ven ahí en la pantalla esos dos ángeles que están levantando sus alas y se ve una luz en el centro. Era lo llamado en el santuario, donde estaba precisamente el arca del pacto, encima de la tapa del propiciatorio, ahí donde están los ángeles, era que se manifestaba la presencia de Dios así como una luz, y era llamada la Santa Shekinah. Shakán Shekinah. Se la usa para expresar la cercanía solemne de la presencia de Dios en su pueblo. Así que cuando nosotros estamos en la iglesia, el que está predicando en el púlpito está siendo la voz de Dios, y el púlpito en ese momento, el mueble del púlpito, está representando precisamente el arca del pacto. Y en la tapa, en el propiciatorio donde está la Biblia, y en la persona predicando, está haciendo la presencia de Dios allí en la iglesia. Y tú y yo tenemos que entender eso, porque Dios quiere que nuestra vida sea santa, una vida llena de consagración a Él, porque si no es así, no estamos siendo el reflejo de la vida de Cristo. La idea original expresada en la palabra Shekinah nace del Antiguo Testamento, pero se amplía y se amplifica grandemente en el Nuevo, cuando se nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a escuchar esta expresión bíblica. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria que como como Hijo único recibido del Padre. ¿Se dan cuenta, mis amados? O sea, la presencia de Dios, la Santa Shekinah, vino a nosotros en la persona de Cristo Jesús cuando se hizo carne. Y nosotros necesitamos entender que Dios no tiene barreras. Dios va a donde el ser humano está. No importa cuán profunda sea su degradación en el pecado, allá va Dios, porque Él quiere rescatarte a ti y me quiere rescatar a mí, porque somos sus hijos. El santuario fue ordenado por Dios para darnos una revelación objetiva del Señor Jesucristo y de la obra redentora que vino a hacer por la humanidad. Es en verdad la anticipación del Evangelio, ya que la persona de Cristo como Dios pleno y como pleno hombre está delineada simbólicamente en todos los aspectos del santuario. Así que el santuario no solamente representa
la presencia de Dios, sino que también nos muestra toda la obra salvífica que Cristo vino a hacer por la raza humana. La palabra santuario, sorprendentemente, aparece en las Sagradas Escrituras 144 veces. Se la usa para expresar la idea de santo, lugar sagrado, morada del santo. Se origina de la palabra hebrea misdash, que a su vez deriva de la raíz hebrea kedash, o gadash, perdón, que comunica la idea de poner aparte algo o a alguien, separarlo así para un uso santo. La palabra Kodesh, que significa santo, Kodesh, más que cualquier otra, es representativa del ministerio y la majestad de lo divino. En la historia de este mundo, te pregunto, ¿cuál fue el primer objetivo santificado? ¿Cuál fue el primer objeto santificado? ¿Fue acaso una montaña, un altar, una persona? No, de ninguna manera. La palabra se usa en relación con la historia de la redención y se la aplica en relación al tiempo. Vamos a ver qué nos dice Génesis 2, el verso 3. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo cuanto había en la creación. De todo cuanto había hecho. La santidad entonces del tiempo vino primero. ¿Qué fue lo primero que Dios santificó? El tiempo. Y luego la santidad del hombre. Y al fin la santidad del espacio. El tiempo fue santificado por Dios. El espacio y el tabernáculo fue santificado por Moisés. El lugar santísimo estaba situado de manera que el arca ocupara exactamente el centro de la mitad occidental del atrio. El altar del sacrificio estaba exactamente en el centro de la mitad oriental del atrio. Así que no podemos ver al santuario como dos partes, lugar santo y lugar santo y lugar santísimo, sino que tenemos que verlo en su conjunto. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Miren aquí el diagrama del atrio y del tabernáculo que muestra la proporción y la distribución de cada uno de los accesorios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y como ustedes pueden ver, si lo observan, cada una de esas posiciones da un triángulo equilátero perfecto. Algo que solamente la mente de Dios puede hacer. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto, el santuario celestial, asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Perdón. Veamos aquí entonces los nombres del santuario terrenal. En primera a los Corintios, capítulo 9 y el verso 13, se le llama santuario. Se le llama también santuario mundano en Hechos 9:1. Se le llama primer tabernáculo en Hebreos 9:8. Figura de aquel tiempo presente en Hebreos 9:9. Figura de las cosas celestiales en Hebreos 9:23. Sombra de los bienes venideros en Hechos 10:1. Santuario hecho de manos o de mano en Hebreos 9:24. Figura del verdadero, Hebreos 9:24 también. Tu morada en segundo de las Crónicas, capítulo 6 y el verso 39. Se le llama también el templo
de su santidad. Fíjense, este es ahora, ¿cómo se le llama? Al templo del cielo, al santuario del cielo. Tu morada, el templo de tu santidad, Salmos 11, 4. La morada de su asiento en Salmos 33, 14. Morada de su santidad en Isaías 63, 15. Y la morada de su santidad en Jeremías 25, 30. También la casa de mi padre la llamó Jesús en San Juan 14, 2. Santuario en Hebreos 8, 2. Verdadero tabernáculo que el Señor asentó, Hebreos 8, 2. Y el templo de Dios en Apocalipsis 11, 18. Cuando nosotros hacemos la comparación, dicen prácticamente los mismos nombres, tanto el santuario terrenal como el del cielo. Las escrituras contestan con claridad a la pregunta, ¿qué es el santuario? ¿Te has preguntado alguna vez qué es? La palabra santuario, tal cual lo usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales, o sea, del tabernáculo que está en el cielo. Y en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Miren aquí el esquema de cómo estaban asentadas las tribus de Israel y cómo estaban también colocados los hijos de Leví alrededor del santuario y el santuario exactamente en el centro. Si alguno desea tener una copia de esto, se la puedo hacer llegar. El tabernáculo era el centro en torno del cual acampaban las tribus de Israel y hay un orden y exactitud en cada cosa. Miren, las tres primeras tribus que se llamaban, estaban comandadas por Judá, que tenía como bandera un escudo de una cabeza de león. Y eran las tres tribus que quedaban al este, Judá, Isaacar y Zabulón. Le seguía la tribu de Rubén. Rubén estaba a la cabeza y estaba representado en la bandera por el rostro de un hombre. Rubén, Simeón y Gad. Le seguía Efraín. Efraín, Manasés y Benjamín eran las tribus que estaban representadas por la bandera que tenía la cabeza de un toro. Y por último estaba la tribu de Dan, que tenía en su bandera un águila. Y vamos a ver más adelante lo que significaba esto. Fíjense, les presento aquí también cómo se distribuían las cabañas en que moraba cada israelita en su tribu. Miren, era un asunto perfecto. Y desde la división del atrio exterior hacia cada una de las tiendas de campaña había exactamente 1 kilómetro de distancia. Entonces, alrededor de ellos estaba toda la tribu de Leví y cada uno, como ustedes vieron, les voy a mostrar de nuevo en el punto anterior. Miren aquí, cada uno de ellos y lo que tenían que encargarse en el santuario estaban así representados. 3/4 de kilómetro antes de llegar al santuario estaban las habitaciones de los hijos de Aarón, Moisés y los sacerdotes en el lado este. Lo mismo ocurría con los coatitas, que eran los encargados de los muebles y estaban al lado sur. Lo mismo ocurría con los gersonitas, que ellos se encargaban del cortinaje de todo el santuario y estaban al lado oeste, y estaban también los meraritas, que eran los que tenían que ver con todo lo que era tabla en el santuario para su formación, y estaban al norte. Esa era la posición que ellos tenían
en el aspecto del santuario y se la muestro no solo como un aspecto informativo, sino que eso también tenía un significado especial en la obra del santuario. Moisés y Aarón y los sacerdotes iban primero, por supuesto, con el arca sagrada de Dios. Los seguía la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, y la bandera de Judá que precedía a este grupo llevaba la efigie de una cabeza de león que representaba a Jesús, el león de la tribu de Judá, que habla Apocalipsis 5:5. Algunos han pensado que el Evangelio de Mateo representa a Cristo como este león de la tribu de Judá. Algunos de los estudiosos. Detrás de ellos iban los meraritas, un grupo de la tribu de Leví, con las tablas del tabernáculo, seguidos por los gersonitas, otra parte de la tribu de Leví, con el cortinaje del tabernáculo, Rubén, Simeón y Gad, seguidos después. Su bandera llevaba el rostro de un hombre que representaba a Jesús como el Hijo del Hombre, presentado así también en el Evangelio según San Lucas. Estas posiciones que les estoy mostrando ahora era como ellos marchaban cuando iban a moverse de un lugar a otro. Así era como se formaban para hacer la salida, porque así fue que Dios le mandó. Los coatitas, otro grupo de la tribu de Leví, con los muebles del santuario, con excepción del arca que ya iba delante con Moisés y los sacerdotes, seguían a este grupo y detrás de ellos iban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Su bandera tenía la cabeza de un buey, representaba a Jesús, el que llevó las cargas de la raza humana, como esta y así como está presentado en el Evangelio según San Marcos. Y aquí está la cuarta. Y al fin iban las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Su bandera tenía la figura de un águila que representaba a Jesús como el ser omnipresente y omnisapiente, según está presentado en el Evangelio según San Juan. 4 figuras, 4 evangelios que representan a Jesús en cada una de ellas. Yo quiero, mis amados, que en esta hora nosotros recordemos, Dios fue quien pidió que le hagamos un santuario. Ese santuario es para Él morar en medio de nosotros. Pero hay un santuario que a Él le importa todavía más. No es la iglesia donde vamos a adorar. Es tu corazón y el mío. Ese corazón que Él quiere llenar con su presencia. Ese corazón que Él quiere henchir con su gloria. Para que tu vida y la mía sean una representación en esta tierra de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Es el propósito del santuario. Y tú y yo necesitamos entenderlo. Por eso nuestra oración debe ser, ya sea como lo canta Fran Valdés o como lo canta Junior Marchena, Dios, transfórmame en santuario. Amén. Hazme puro y santo para ti. Lléname. Hazme como tú quieres que yo sea. Porque no sirve de nada que nosotros aprendamos estas lecciones que Dios ha puesto en su palabra para nuestro bien, si no va a ser el efecto para lo cual Dios la ha enviado. Si la hermana pudiera poner ese himno, por favor. Dios, transfórmame en santuario. Sería algo maravilloso. Ella está dirigiendo allá. ¿Lo puede poner, hermana Dulce? El que esté en los controles, ¿con quién, pastor? ¿Con cuál? ¿Con Junior? Con el que aparezca, pero que no cante el himno. Sí, deje ver si el que esté en los controles, por favor, nos pone Dios, transfórmanos en santuario puro y santo. Lo canta, creo que sí, Junior Marchena, creo. En lo que lo van buscando, pastor, veo que usted ha presentado
el orden de las tribus, y quizá la gente dirá, pero eso no tiene importancia. Sí. ¿Qué importa? A mí no me importa eso de orden de tribu. Sin embargo, ahí demuestra el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Sí. Ahí la gente no andaba como lo loco, como chivos sin ley. Estaban bien organizados. Cuando ellos se levantaban para moverse de un lugar a otro, eran en orden que iban. Las tribus iban en una manera organizada. Entonces, Dios es un Dios de orden. Sí. Cada una de las cosas, como ya expliqué, tiene una razón de ser y la vamos a ir viendo con más profundidad en el transcurso de la semana al presentar cada una de las partes del santuario un poco más específico. Pero quiero confirmar lo que usted está diciendo, hermana Dulce. El hecho de que desde el Génesis, capítulo 1, el verso 1, Dios está mostrando que a Él le gusta el orden. ¿Por qué no hizo al ser humano primero que todas las cosas? Porque Dios es un Dios de orden. Y primero hizo cada una de las cosas que nosotros necesitamos para vivir feliz y sin dificultades. Y luego entonces creó la humanidad. Lo mismo ocurre aquí en el asunto del santuario, porque una vez más el pueblo de Dios está siendo presentado con el propósito de que los demás vean cómo es que Dios quiere que marche su pueblo en medio del desierto de esta vida. Y lo seguiremos viendo en el transcurso de la semana. Vamos a disfrutar Dios transfórmame en santuario.
Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Quedamos, hermana, de que iba a haber una pequeña sección de preguntas. Si no la dejamos para mañana. Sería mejor, sí, exactamente, pastor, porque ya un poquito tenemos que despedir el sábado. Sí, Para así mañana, es. Dios mediante, Dios mediante. dejamos la sesión de preguntitas Sí. y le pedimos que por favor nos termine con una oración. Claro que sí. ¿Usted me podría permitir que mi esposa ore? Sí, claro que sí. Gracias. Claro que sí. Muy amable. Soy su ayuda idónea. Amén. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este santo día que nos diste. Amén. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado o que nos da de participar aquí con los chicos de Betania por siempre. Amén. Esperando, Dios, que este seminario del santuario no solo sea conocimiento, porque tenemos la responsabilidad de conocerlo y de vivirlo y enseñárselo a otros. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos ser santuario donde tú puedas habitar. Como lo dijiste, me harán un santuario donde yo habite. Así, Señor, que como dice tu palabra, que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te rogamos, Dios, que nos ayude, que nos dé, Padre, todo lo que nos falta para que tú habites en nuestro santuario. Te rogamos, Dios, una bendición especial por cada uno de los que han participado de este seminario, esperando, Dios, de que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.